El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. El libro de los Salmos. Salmo 70. Al músico principal, Salmo de David, para conmemorar. Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confusos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos en pago de su afrenta hecha los que dicen, Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salud, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. En nuestro podcast de hoy estaremos meditando en torno a la profunda necesidad que tiene el hombre que se reconoce a sí mismo como afligido y menesteroso ante Dios, pero que al mismo tiempo lo alaba y lo engrandece por quien Él es. Hemos escuchado la lectura de este salmo y en los próximos minutos la lectura de un comentario bíblico con algunas citas de estudiosos bíblicos sobre este texto y la meditación devocional que refuerza este mensaje nos ayudarán a asimilar y a aplicar en nuestras propias vidas esta enseñanza. En la tercera parte de nuestro programa de hoy nos acompañará, como de costumbre, nuestro querido hermano Luis Carballosa desde España sobre esta porción de la Escritura. El Señor bendiga vuestras vidas con el contenido de hoy. Salmo 70. Ayúdame pronto, oh Señor. Este salmo se titula Al músico principal, Salmo de David, para conmemorar. Este salmo ciertamente tiene el sentido de conmemorar, ya que es casi lo mismo que el Salmo 40 en sus versículos 13 al 17. Dice Martín Lutero, citado por Poyes, esta oración es escudo, lanza, rayo y defensa contra todo ataque de miedo, presunción y tibieza, que son especialmente dominantes hoy. Y el salmo inicia con una súplica de liberación. David le pide a Dios que se apresure a ayudarlo, sabiendo que si la liberación se demoraba demasiado, no servía de nada. Por eso pide con un sentido de urgencia. Muchas de nuestras oraciones prevalecerían más con Dios si fuesen ofrecidas con mayor urgencia. Dice Kidner,
Las peticiones en esta forma del Salmo enfatizan la urgencia del asunto. No hay un momento que perder, o eso parece. David repite su súplica para dar mayor énfasis. En la repetición usa el nombre Yahvé, el nombre del pacto de Dios. Con el nombre adicional esperaba asegurar una velocidad adicional en la respuesta. George Campbell Morgan creía que tales oraciones eran defectuosas en su comprensión de Dios. Revela una concepción errónea de Dios. Dios nunca necesita que se le pida que se le apresure. Él nunca se demora inútil o descuidadamente. Sin embargo, Morgan explicó que Dios, aún así, quiere escuchar oraciones tan imperfectas. Podemos usar cualquier término en nuestras oraciones si están dirigidas a Él, sabiendo que Él comprenderá y en su entendimiento interpretará nuestros términos defectuosos por su propio conocimiento perfecto y nos dará sus mejores respuestas a nuestra necesidad más profunda. Tomémoslo y usémoslo, sabiendo que Él preferiría tener en nuestro canto una expresión de un cuestionamiento honesto que cualquier afectación de una confianza no poseída. Además, preferiría recibir de nosotros un canto así antes que el silencio. Hasta aquí las palabras de Campbell Morgan. Luego en el Salmo, David ora contra sus adversarios, pidiendo a Dios que fuesen avergonzados y confundidos los que buscaban su vida. Esta era la ayuda que buscaba David. David oraba para que Dios hiciera retroceder a sus enemigos y los confundiera. Dice Van Gemeren al respecto: el salmista ora por la caída y la vergüenza de sus enemigos de acuerdo con los principios de la justicia y con la promesa de Dios de maldecir a los que maldijeran a los suyos. David pide a Dios que sus enemigos sean vueltos atrás y avergonzados. Esta era una petición audaz, porque muchas veces nuestros enemigos parecen no tener ningún sentido de la vergüenza cuando nos atacan y se oponen a nosotros. Dice Boyce: lo más amable que podemos orar por las personas que hacen lo incorrecto es que sus planes fracasen, porque es posible que en su frustración vean la locura y el verdadero fin del mal y sean alcanzados por Dios. Spurgeon agrega: tengan la seguridad de que los enemigos de Cristo y su pueblo recibirán un salario por su trabajo. Se les pagará por su propia moneda. Les encantaba la burla, se llenarán de ella. Pero luego David agrega una alabanza a su súplica, llamando al pueblo de Dios a alabarle. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. David llama al pueblo de Dios, esto es, a los que lo buscan y aman su salvación, a alegrarse en él. Sentimos que sería imposible para David hacer esto, a menos que también encontrara algo de gozo y alegría en Dios, a pesar de su problema urgente. David pensaba que alabar a Dios era engrandecerlo, es decir, agrandarlo en la percepción de uno. En realidad, engrandecer no agranda un objeto y no podemos agrandar a Dios. Sin embargo, engrandecer algo o a alguien es percibirlo como más grande, y esto sí debemos hacerlo con respecto a Dios. Dice Frame, citado por Spurgeon: todos los hombres son amantes, así como buscadores, porque todos los hombres aman. Algunos aman el dinero más que la salvación de Dios. Otros aman los placeres, incluso los placeres del pecado, más que la salvación de Dios. Y otros aman el ajetreo y los negocios, más que la salvación de Dios. David reitera su súplica ante Dios, declarando que estaba afligido y menesteroso. Podía combinar su sentido de gran gozo en Dios con una evaluación realista de su necesidad actual. Seguro en la verdad de que Dios se preocupaba por él y pensaba en él, David nuevamente apela a Dios para que fuera su ayuda y libertador, y necesitaba que Dios hiciera esto sin demora. Charles Spurgeon pensaba que el sentido de ser afligido y menesteroso también era apropiado para una congregación que buscaba la bendición de Dios. Él decía: estamos orando por una demostración de poder del Espíritu Santo en esta iglesia, y para tener éxito en la súplica de este asunto,
es necesario que hagamos unánimemente la confesión de nuestro texto. Soy afligido y menesteroso. Debemos reconocer que somos impotentes en este asunto. Afligido y menesteroso. Dice Horn, con tal padre y tal amigo, la pobreza se enriquece y la debilidad misma es fuerte. Finalmente, David apela a Dios sobre la base de que no tenía otra ayuda o libertador. No pondría su mirada en sí mismo ni en los dioses de las naciones. Dios respondería a esta completa dependencia de Él. Hasta aquí el comentario del Salmo 70, contenido en el comentario bíblico en español de Enduring Word. Selah. Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. La oración insistente. Lectura bíblica, Lucas capítulo 18, versículos desde el 1 al 8. Y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo: había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo. Mas después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Y dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Os digo que los defenderá presto. Empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Texto bíblico, Lucas capítulo 18, versículo 7. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, y aunque sea longánime acerca de ellos. Jorge Müller fue un pequeño gigante en las manos del Señor. Su entrega y confianza a Dios aún es recordada tanto por los creyentes como no creyentes, pues a pesar de haber transcurrido más de 120 años de su muerte, los orfanatos que él fundó sin tener ni un centavo siguen en pie en Inglaterra, mostrándonos la providencia de Dios. Pero su vida no fue siempre así. En su infancia fue un delincuente, incluso a los 17 años estuvo en prisión, esto hasta que encontró en Jesús su salvación. Pero sus amistades de infancia aún seguían perdidas, y eso lo inquietaba profundamente. ¿Qué hizo él entonces? Oró sin cesar por cada uno de ellos. Por más de 52 años, en ese transcurso vio como sus amigos de a poco llegaron a los pies de Jesús y le recibieron como Señor y Salvador. Pero hubo uno que no recibió el llamado, incluso hasta la misma muerte de Jorge Müller. Luego de algunos meses de la muerte de Müller, este único amigo finalmente llegó a los pies de Jesús. ¡Qué ejemplo de oración y perseverancia!, ¿no? En la parábola de Lucas 18, Dios nos invita a que oremos siempre y no desmayemos. ¿Estamos depositando en Dios nuestras necesidades siempre y sin desmayar? Selah. Oremos. Padre, ayúdanos a buscar tu voluntad y orar insistentemente como tu palabra nos enseña. Por Cristo Jesús. Amén. Orad sin cesar. Pablo. Engrandecido sea Dios
esta reunión, en esta reunión, pues hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá, y siempre proveerá con gratitud, placer y amor. Dad gloria, 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 dad gloria a nuestro Dios. Felipe II se proclamó ser el grande y muy poderoso rey de las Españas. Así está escrito en una inscripción que aparece allí en Sevilla. Y fue Felipe II quien reinó por muchos años, el que preparó la llamada Armada Invencible, una flota enviada contra Inglaterra. Los barcos fueron preparados en Lisboa y desde allí salió para hacerle frente y supuestamente derrotar la flota inglesa. Pero Felipe no contó con algunas cosas. No había contado con el mal tiempo y una tormenta le destruyó varios de sus galeones. Tampoco había contado con el hecho de que la reina de Inglaterra, Elizabeth I, había ordenado la preparación de barcos más pequeños, más veloces, para enfrentarlos a los galeones españoles que eran más grandes pero más lentos. Y así fue como aquella supuesta armada invencible fue derrotada en el año 1588. La historia dice, no se sabe si es mito o realidad, pero está en los libros de historia, que cuando Felipe II fue informado de lo ocurrido, dijo: envié a mi armada a pelear contra los ingleses, no contra los elementos de la naturaleza. Los ejércitos se preparan, es cierto, pero no hay que olvidar que quien lo controla todo, absolutamente todo, es el soberano Dios, el Dios todopoderoso. A Él debemos alzar nuestros ojos, confiar en Él, entregar nuestra vida en sus manos. Soy Luis Carballosa. Quiero comentar con vosotros en este día el Salmo 70. Es un salmo breve, solo son 5 versículos y este salmo consiste de una oración. Está dirigido al músico principal. Es un salmo de David para conmemorar la oposición de aquellos que le tenían mala voluntad, de sus enemigos. Y David eleva esta oración a Dios. En el versículo 1 ora por sí mismo. En los versículos 2 y 3 ora por sus adversarios, pidiendo a Dios que Él intervenga. Y en los versículos 4 y 5, David ora por los justos, aquellos que tienen su confianza puesta en el Dios Todopoderoso. Comienza su oración David diciendo: oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Querido hermano, querida hermana, cuando estás rodeado de pruebas, de dificultades, de obstáculos, de luchas, de incertidumbres, ¿a dónde vas? ¿A quién acudes? Muchas veces el ser humano en su insensatez cree que puede resolver sus propios problemas. No hay nada mejor que tú y yo podamos acudir al Dios único y verdadero, al Dios todopoderoso y soberano, como lo hizo David. Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme.
David sabía que él solo no podía hacer frente a las dificultades y que Dios le había prometido guardarlo y protegerlo, a pesar de todas las circunstancias y de la misma vida de David. Dios promete hacer eso con cada uno de sus hijos. Cristo dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. De manera que en ese versículo 1 David pide a Dios que lo libre y que lo socorra de todos los peligros y de los ataques de los enemigos. En los versículos 2 y 3 David pide por esos enemigos suyos y dice, versículo 2, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Había hombres malvados, malignos, que buscaban la vida de David, querían literalmente matar a David. Y él apela a Dios para que Dios avergüence y para que Dios confunda a aquellos que intentaban acabar con su vida. Dice David, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean, esos que procuraban acabar con su vida. Versículo 3, sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha, esos que se oponían a David en realidad sin causa. Y dice, los que dicen, esas dos expresiones, esas dos exclamaciones son palabras de burla. Se burlaban de David, amenazaban su vida, querían acabar con él. Y querido hermano, querido amigo, cuando te enfrentes así a obstáculos, a pruebas, a luchas que tú ni yo podemos detener, tenemos alguien a quien acudir, al Dios Todopoderoso. Ese Dios del cual el mismo David escribió en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aunque caminemos por valle de sombra de muerte, donde hay peligros, donde hay obstáculos, donde hay verdaderas tinieblas, podemos ir confiados porque Dios está con cada uno de sus hijos. Dios está con los justos. Y eso es lo que hace David en los dos versículos finales, 4 y 5. Orar por los justos. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Esos son los justos, los que buscan la presencia de Dios, los que saben que no pueden confiar en sí mismos, que su confianza tiene que estar depositada en el Dios Todopoderoso. Ese que dijo Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos a ese Dios soberano, a ese Dios que es el Dios de tu salvación, el Dios de mi salvación. Dice allí en ese versículo 4, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Como dice el precioso himno, engrandecido sea Dios en esta reunión. Alegres voces dad y sea Él engrandecido. El Salmo termina de una manera tremenda. David dice, versículo 5, yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Mire cuántas cosas dice David acerca de Dios aquí. Él nos liberta de pruebas, de luchas, de tentaciones, de tristezas
y muchas veces de enfermedades. Él nos libra de decaimientos y de todas esas penas que muchas veces afligen nuestra vida. Querido hermano, querida hermana, en este día quizá estés pasando por alguna lucha, por alguna prueba. Busca a Dios como lo hizo David. Pídele, como hizo David, que te bendiga, que acuda a ti y te levante de tu situación. Ora también por cualquier persona que pueda estar obstaculizando tu vida, que esté poniendo tropiezos en tu vida. Ora por ellos. Como el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, orad por aquellos que os persiguen, orad por ellos. Y luego orad por los justos, orad por tus hermanos y hermanas en Cristo. Quiera Dios darte un gran día hoy. Toma este Salmo 70, léelo en el transcurso de este día. Llévalo a tu mente y a tu corazón. Y como dice allí en el versículo 4, gócense y alégrense en ti, es decir, en Dios, todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman a ese Dios de salvación, engrandecido sea Dios. Quiera Dios ser engrandecido en tu vida hoy. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.